Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy analizamos la actualidad, que hay bastante de lo que hablar, y lo hacemos con un ferrolano que acaba de ser nombrado hace nada secretario general del Partido Popular a nivel nacional. Miguel Tellado, un placer poder tenerte de nuevo aquí y con esa facilidad de siempre el poderte tener. Muchas gracias por haberme invitado. Lo primero de todo es enhorabuena y preguntarle cómo se presenta esta nueva etapa. Sí que es cierto que ya estuvo como secretario general con Feijóo aquí en Galicia, pero en Madrid, a nivel nacional, ¿cómo se presenta? ¿Un poco más complicada la cosa? Bueno, es una etapa ilusionante. A nosotros lo que nos corresponde en este momento es convertir al Partido Popular en la alternativa de gobierno de Pedro Sánchez y darle a los españoles un proyecto alternativo, ilusionante, que demuestre que hay otra forma de hacer política y que desde luego nos permita salir de la situación en la que Pedro Sánchez ha metido a todo un país, ¿no? Creo que España no se merece las imágenes, las situaciones que estamos viviendo a lo largo de los últimos meses, los últimos años, y creo que España necesita un gobierno honesto, un gobierno honrado, un gobierno que se centre en los problemas de las personas, y desde luego ese no es el de Pedro Sánchez. Me gustaría preguntarle por ese Congreso Nacional que se celebraba, en el que Alberto Núñez Feijóo mostraba su voluntad de gobernar en solitario. Pero ¿cuál puede ser la estrategia del Partido Popular para gobernar en solitario y no con la coalición de Vox? Bueno, hoy cualquier encuesta que uno analice coloca al Partido Popular no solo como primera fuerza política... Dependiendo qué encuesta. Bueno, salvo la del CIS, salvo la de Sánchez, hoy cualquier encuesta en nuestro país sitúa al Partido Popular como primera fuerza política, y no solo como primera fuerza política, sino que todas ellas coinciden ya en que el Partido Popular obtendría más escaños que Pedro Sánchez y todos sus socios juntos. Y por lo tanto, eso dibuja un escenario político completamente distinto para nuestro país. Nosotros creemos que España merece un gobierno en solitario, un gobierno único, un gobierno unido, y que eso es algo que le podemos ofrecer a la sociedad española en estos momentos, ¿no? En España siempre ha habido gobiernos monocolor, gobiernos en solitario. Los tuvo Felipe González, a pesar de no tener mayoría absoluta, los tuvo José María Aznar, lo tuvo Rodríguez Zapatero, lo tuvo Mariano Rajoy. El único presidente que ha optado por la fórmula de gobiernos de coalición ha sido Pedro Sánchez, primero con Podemos y ahora con Sumar. Y la realidad es que el resultado, el balance de esa experiencia ha sido negativo. Yo creo que los españoles no merecen ver cómo el Consejo de Ministros no es capaz de ponerse de acuerdo en materias clave como la seguridad, por ejemplo, y lo hemos visto. No parece de recibo ver en la rueda de prensa posterior a los consejos de ministros a ministras de ambas formaciones políticas peleándose en público frente a cuestiones que se acaban de aprobar. No parece razonable que ministros del gobierno de Sánchez por la mañana voten una cosa en el Consejo de Ministros y por la tarde lo critiquen en actos de su propio partido. Bueno, yo creo que España necesita un gobierno sólido, un gobierno único, un gobierno unido, y eso es la oferta del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo. Por lo que descartan gobernar junto a Vox. Nosotros descartamos un gobierno de coalición. Nosotros no establecemos cordones sanitarios frente a Vox. Nosotros creemos que hay que hablar con Vox. Es la tercera fuerza política de nuestro país y sus votantes merecen todo nuestro respeto. Creemos que un gobierno en solitario es mejor, es mejor. Nosotros no descartamos acuerdos con fuerzas políticas democráticas. Lo que creemos es que en estos momentos lo mejor para nuestro país es un gobierno en solitario, un gobierno único, un gobierno unido. Cuando un presidente del gobierno no puede nombrar y cesar a sus ministros, es un presidente que no tiene libertad para gobernar. Y eso es lo que le ha pasado a Pedro Sánchez. Y eso es lo que nos lleva a la situación de parálisis que vive nuestro país, ¿no? Hoy España tiene un gobierno que está dividido, un gobierno que no tiene respaldo parlamentario para aprobar sus propias leyes, y un gobierno bajo la sombra de la sospecha de la corrupción y con comportamientos éticamente, moralmente reprobables. Y por lo tanto creemos que el Partido Popular, después de la celebración de nuestro Congreso de hace 2 semanas, ha llegado el momento de que se plantee como alternativa a todo eso y que le hagamos una oferta electoral a la ciudadanía española. Creemos que lo mejor es un gobierno en solitario, un gobierno único, un gobierno unido, y eso el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo hoy ya es capaz de ofrecerlo. ¿Cree que habrá un adelanto electoral? Bueno, yo creo que Sánchez necesita aferrarse al poder como pueda.
y por lo tanto Sánchez va a tratar de mantenerse a cualquier precio y cueste lo que cueste, porque necesita los resortes del Estado, los resortes del poder para defenderse judicialmente frente a los casos que acorralan a su entorno personal y familiar, los casos que acorralan a su propio partido y también a su gobierno, y por lo tanto él necesita tener a la Fiscalía General del Estado de su parte, él necesita disponer de los recursos de la Abogacía del Estado, de las instituciones del Estado y ponerlas al servicio de su partido y de su persona, y por lo tanto él va a tratar de aferrarse al poder. Es verdad que Sánchez está completamente arrinconado y es verdad que los socios de investidura cada vez les cuesta más trabajo mantener el apoyo parlamentario que les hizo presidente. Bueno, le siguen apoyando, pero muy a regañadientes, y la realidad es que nada se aprueba, ¿no? Cuando un gobierno no tiene presupuestos, no los del año en curso, ni siquiera los del año anterior. Hoy la Xunta de Galicia trabaja ya en los presupuestos de 2026. España vive de la prórroga de los presupuestos de 2023. En España no tenemos un gobierno, tenemos unos señores atrincherados en el Palacio de la Moncloa y en los distintos ministerios para tratar de utilizar los resortes del poder para defenderse de las causas judiciales que les persiguen. Por otro lado, me gustaría también preguntarle si se convocan esas elecciones, si dice esa respuesta del Partido Popular a la solución que vivimos hoy en día. Nos visitaba este pasado lunes el líder del Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, y decía que estaba en peligro que se pudiera privatizar Navantia si hubiera un cambio de gobierno. ¿Usted cree que si ustedes llegaran al gobierno se privatizaría esta empresa? Bueno, llamarle líder al señor Besteiro me parece muy generoso. Creo que el responsable del Partido Socialista aquí en Galicia, bueno, pues es un político que da tumbos y que desde luego no representa ni defiende los intereses de nuestra comunidad, y eso lo estamos viendo semana tras semana en el Parlamento de Galicia, cómo sus posturas son la defensa de los intereses de Sánchez, no la defensa de los intereses de Galicia, ¿no? Y por eso le va tan mal en las urnas, ¿no? Mire, cuando ha gobernado el Partido Socialista, a Navantia Ferrol le ha ido bastante mal. Le ha ido bastante mal. Hoy hay carga de trabajo gracias a los proyectos de las F-110 que ha impulsado un gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, y que este gobierno evidentemente no pudo parar y que ha seguido desarrollando, ¿no? Yo lo que puedo decir es que cuando lleguemos al gobierno en Navantia Ferrol habrá más carga de trabajo, conseguiremos que los proyectos de nuestras fragatas se puedan vender a armadas de terceros países y aquí habrá más carga de trabajo. Creo que la política del miedo que pretende practicar el señor Besteiro no lleva a ninguna parte. Los ferrolanos recuerdan que todo el daño que se le ha causado al sector naval desde los años 80 y en décadas posteriores siempre ha tenido el sello del Partido Socialista Obrero Español. Los que aprobaron las primeras reconversiones del sector naval, que no eran reconversiones de ningún tipo, sino que lo que eran era reducir la capacidad productiva de nuestros astilleros, siempre tuvo el sello del Partido Socialista. Y además, los ferrolanos recordamos que siempre que gobernaba el Partido Socialista en Madrid, cuando había carga de trabajo para antes Bazán, ahora Navantia, siempre se desviaba a los astilleros del sur y nos dejaban a los astilleros de nuestra ría con menos carga de trabajo de la que podíamos asumir. Y por lo tanto yo le pido al señor Besteiro un poco de respeto a los ferrolanos y a la inteligencia de los ferrolanos. Sabemos los ferrolanos que siempre que ha gobernado el Partido Socialista al sector naval le ha ido mal, y hoy estamos bien gracias al proyecto de las fragatas F-110 impulsados por gobiernos del Partido Popular. Y seguimos hablando de ese futuro gobierno. Si estuviera el Partido Popular, señalaba hace unos días que H. Bildu no pintaba nada en el futuro de España. Mire, es tremendo ver cómo en el Congreso de los Diputados quien decide las mayorías en las votaciones es un partido como Bildu, un partido que es heredero de una banda terrorista y un partido que hasta hace muy poco llevaba asesinos condenados por sentencia firme en sus candidaturas. Lo hemos visto en las municipales del año 2023. A mí me molesta especialmente el blanqueo que ha permitido, ha impulsado el Partido Socialista, dándole a un partido como Bildu la llave de la gobernabilidad de nuestro país. Es repugnante
escuchar a la portavoz de Bildu, a la señora Merche Izpurúa, que trabajaba en un diario próximo a ETA que señalaba objetivos que a las pocas semanas eran asesinados por una banda terrorista. Pues esos son los socios de Pedro Sánchez. Con nosotros no formarán parte de nada. Creo que es un partido que no reúne las condiciones mínimas para considerarse una organización plenamente democrática. A Bildu aún no le hemos escuchado, a día de hoy, en pleno año 2025, una condena de la violencia, una condena al terrorismo, y desde luego creo que la elección de los socios que hace cada uno habla pues, de las prioridades éticas y morales, ¿no? Y creo que el Partido Socialista se ha equivocado profundamente al darle la llave de la gobernabilidad de España a un partido como Bildu. Desde el Partido Popular quiere que la historia de ETA llegue a los colegios, a todos los colegios. Bueno, el pasado fin de semana conmemorábamos en Ermua el 28 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y creo que conviene no olvidar la historia de nuestro país. El Partido Socialista se empeña todos los días en hablar de memoria histórica, de memoria democrática, pero en realidad de lo que hablan es de memoria selectiva. Ellos quieren hablar de la guerra civil, quieren hablar del franquismo, pero se olvidan de una historia más reciente y de cómo una banda terrorista durante décadas y en plena democracia amenazaba y extorsionaba a la sociedad vasca y por extensión a la sociedad española. Y creemos que enseñar la historia reciente de España, el daño que el terrorismo ha causado en nuestra sociedad y que eso no pueda volver a repetirse en España es importante. Y por eso desde el Partido Popular hemos registrado una iniciativa en el Congreso para que en el sistema educativo de nuestro país, en las enseñanzas de la historia reciente, se incluyan ese tipo de contenidos. Por otro lado, también me gustaría preguntarle por ese debate sobre la corrupción que hubo en el Congreso, que pudimos ver un Alberto Núñez Feijóo bastante bronco de lo que estamos habituados a escucharle, con esas palabras que retumbaron por todos los lugares, mejor dicho, preguntas, pero ¿de qué prostíbulos ha vivido usted, por ejemplo, en los que les ha criticado la oposición, el Partido Socialista, que sacaran a la luz este tipo de temas? Bueno, es que se trataba de una comparecencia obligada por el Partido Popular y los socios de investidura de Sánchez para que el presidente del gobierno explicase los casos de corrupción que cercan a su partido, a su gobierno y a su entorno personal, y Sánchez, en vez de dar explicaciones de casos de corrupción que afectan al gobierno actual, se dedicó a poner en cuestión, en duda, la honorabilidad de políticos de distintos partidos, pero nunca del suyo y nunca de su gobierno. Y por lo tanto, nosotros lo que no estamos dispuestos a aceptar son las lecciones del Partido Socialista sobre corrupción. Es verdad que lo saben todo, pero Sánchez tenía la obligación de comparecer en sede parlamentaria y explicar casos actuales de corrupción que afectan al gobierno en vigor, y no lo hizo. Y era una burla a los ciudadanos, era una burla al Congreso de los Diputados, la sede de la soberanía nacional, y Feijóo se vio obligado a dar un puñetazo en la mesa y decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Creo que la corrupción que cerca a este gobierno es completamente repugnante. Es que el número 2 de Pedro Sánchez en el Partido Socialista, Santos Cerdán, que hasta hace 4 semanas se sentaba a 1 metro de Pedro Sánchez, hoy está en prisión sin fianza, por los casos de corrupción que cercan a este gobierno y que vienen ya desde Navarra, donde también ostentó cargos en el Partido Socialista de Navarra. Y Sánchez, en vez de dar las explicaciones convincentes necesarias, se dedicó a, bueno, pues sembrar dudas sobre la presidenta Ayuso, sobre Juanma Moreno, sobre el presidente Mañueco de Castilla y León, sobre la memoria de Manuel Fraga. Y además aprovechó su intervención para anunciar una ley del Partido Socialista de abolición de la prostitución, cuando ha quedado probado y demostrado que su gobierno colocó a prostitutas en empresas públicas de nuestro país, dependientes del gobierno, vinculadas con ministros de su gobierno. Oiga, es un ejercicio de cinismo sin precedentes. Y por lo tanto, lo de Feijóo no fue una crítica, fue una crónica de la biografía política y personal de Pedro Sánchez. Yo creo que el Partido Socialista, en vez de hacerse el ofendidito,
debería rendir cuentas y dar explicaciones sobre lo sórdido de todo lo que rodea al gobierno de Pedro Sánchez. Todo es muy sórdido en este gobierno. Pero ojo, el problema de Sánchez no somos nosotros. El problema de Sánchez no es la oposición. Su problema es el Tribunal Supremo, es la Audiencia Nacional y distintos juzgados de nuestro país que investigan a su hermano, a su mujer, a su fiscal general del Estado, al número 2 del Partido Socialista y al número 2 anterior del Partido Socialista, y hasta 27 cargos públicos del gobierno de Pedro Sánchez. Y por lo tanto Sánchez yo creo que debería dar explicaciones en vez de, bueno, pues jugar a esparcir dudas sobre todos los demás, porque su obligación en la sede de la soberanía nacional es dar explicaciones, asumir responsabilidades, y yo creo que lo razonable en el contexto en el que estamos es convocar elecciones y devolverle la palabra a los españoles. ¿Qué opina de ese plan de corrupción, contra la corrupción que había presentado Sánchez? Sánchez en ese debate tuvo un lapsus y a mí ciertamente resultó curioso, ¿no? Porque dijo, nosotros, tolerancia total a la corrupción, quiso decir tolerancia cero, pero le traicionó el subconsciente y dijo lo que realmente hacen, que es tolerancia total hacia la corrupción. Bueno, yo creo que Sánchez no tiene ninguna legitimidad, ninguna credibilidad para presentar un plan contra la corrupción, porque su gobierno ha sido un gobierno entregado a la corrupción. Y por lo tanto creo que efectivamente en España hay que extremar los controles sobre el funcionamiento de la administración pública, así lo recomiendan instituciones comunitarias, pero desde luego Sánchez no tiene ninguna legitimidad, ninguna credibilidad para presentar un plan contra la corrupción, sobre todo porque lleva 7 años gobernando, 7 años gobernando, y tendría que haber hecho eso desde el primer momento, y sin embargo, lo que hicieron desde el primer momento fue robar. Empezaron con las mascarillas en plena pandemia, empezaron nada más llegar, a las pocas semanas de llegar, en las adjudicaciones de distintas obras públicas a empresas cercanas a Santos Cerdán y a ese entramado delictivo en el que se ha convertido el Partido Socialista, ¿no? Creo que Sánchez, la principal medida que puede aplicar Pedro Sánchez para luchar contra la corrupción es convocar elecciones y dejar que los españoles con su voto en la urna, en un ejercicio de higiene democrática sin precedentes, barran a un gobierno indigno y a un gobierno inmoral. ¿Y usted cree que es capaz de hacer eso? Bueno, yo creo que Sánchez está en una huida hacia adelante y desde luego no le veo voluntad ni propósito de enmienda, ¿no? Koldo, Cerdán, Ábalos, ¿saldrán más nombres? Bueno, yo creo que a la vista de informaciones periodísticas que han ido saliendo a lo largo de las últimas semanas y de los últimos meses, todo apunta a que personas como Francina Armengol, tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso, la gran tramposa de la democracia española en estos momentos, está siendo también investigada por sus relaciones con empresas de esa trama, ¿no? Y todo apunta también a que el ministro de Administración Territorial, el señor Ángel Víctor Torres, también podría estar implicado. Sánchez decía que es una amenaza para la democracia. Bueno, yo creo que Sánchez se ha convertido en una auténtica amenaza para la democracia española. Tiene un plan, su plan es perpetuarse en el poder, sobre todo para encubrir los casos de corrupción que les rodean, ¿no? Y creo que Sánchez es lo peor que le ha pasado a la democracia española en mucho tiempo. Ha sido capaz de poner todas las instituciones del Estado, colonizarlas con cargos socialistas, politizarlo absolutamente todo, y creo que además los resultados de la gestión de Pedro Sánchez son francamente lamentables. El AVE formaba parte de la marca España, era la imagen de España en el exterior. Hoy el AVE no funciona, se queda colgado, deja a los pasajeros en tierra, otros quedan encerrados durante horas en trenes que no saben cuándo volverán a reemprender la marcha. Bueno, yo creo que es el mejor ejemplo de la mala gestión de un gobierno al que los servicios públicos empiezan a pararse, ¿no? Sánchez, el presidente del gobierno, anunciaba que su ejecutivo va a durar hasta 2027 y que la corrupción de unos pocos no puede acabar con uno de los mejores momentos que vive España. ¿Cree que de verdad estamos viviendo en uno de los mejores momentos? ¿Y qué imagen estamos dando fuera? Bueno, yo creo que España ha perdido el crédito internacional que teníamos. Lo hemos visto recientemente en la cumbre de la OTAN, cuando Sánchez hacía un ridículo sin precedentes.
dentro de la sala acordaba junto al resto de primeros ministros un incremento del gasto militar hasta el 5% del PIB de nuestro país. Salía de la sala en rueda de prensa y decía, bueno, he acordado el 5, pero realmente vamos a llegar al 2,1. Ciertamente no tiene presupuestos ni siquiera para llegar al 2,1 porque supondría incrementar el gasto militar en 13.000 millones de euros más. Yo creo que España merece un gobierno que sea capaz de cumplir con los compromisos internacionales con nuestros aliados y que tiene que tener un gobierno que sea capaz de mantener la credibilidad de nuestro país. Hoy Sánchez le hace un daño tremendo a la imagen de España. Lo hemos visto recientemente en distintas circunstancias, en ese informe de la Comisión Europea en relación con la ley de amnistía, y hay un indicador que deja claro cuál es la credibilidad de un país en el exterior, y ese indicador es la inversión extranjera. La inversión extranjera en España ha caído un 50% desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, y eso indica que los que tienen dinero para invertir prefieren no hacerlo en España, porque el gobierno que hoy tenemos no genera ni confianza, ni credibilidad, ni seguridad jurídica para quien tiene que invertir y espera un rendimiento. Y cuando la inversión extranjera se va de España, lo que sucede es que vamos a ir viviendo una desaceleración económica que ya está ahí. Si vemos en términos microeconómicos cómo están hoy las familias españolas, la realidad es que hemos sufrido una crisis a lo largo de los últimos años en todo lo que tiene que ver con el incremento de precios, y hoy el poder adquisitivo de las familias es mucho menor que en el año 2018. Y eso es una realidad palpable que está ahí, que las familias pueden comprobar si hoy tienen más poder adquisitivo que en el año 2018, y la inmensa mayoría de las familias dirán que no. ¿Quién dice que sí, que viven mejor que en el año 2018? Todos los que han robado al amparo de este gobierno. Pero las familias españolas saben que hoy tienen más dificultades para llegar a final de mes. Hoy las familias están pensando ya cómo van a iniciar el curso, cómo van a comprar los libros, los uniformes, pagar todos los precios y los impuestos que vienen a partir de septiembre, y esa es una realidad inapelable, y por lo tanto ese triunfalismo de Pedro Sánchez, de Yolanda Díaz, no se corresponde con la realidad. Con Yolanda Díaz como ministra de Trabajo, este gobierno ha modificado las estadísticas del empleo, que miden el paro. ¿Y para qué? Para considerar todos aquellos que tienen un trabajo por horas, un trabajo temporal, los denominados fijos discontinuos, como si fuesen trabajadores a jornada completa. Y por lo tanto, se están reduciendo las estadísticas del paro de una forma tramposa, para que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz puedan decir que España va muy bien. Y España va muy bien para unos pocos, pero España es un proyecto parado para la inmensa mayoría de la sociedad española. Y otra cuestión también me gustaría preguntarle, hemos conocido la imputación del exministro Cristóbal Montoro por cambiar leyes para beneficiar a empresas fabricantes de gases. Hemos visto que ayer mismo se daba de baja del partido. ¿Cómo lo asume el Partido Popular? ¿Qué es lo que van a hacer? Miren, nosotros no vamos a hacer como el Partido Socialista, que cuando imputan a un miembro de su formación política, lo que hacen es arroparlo, darle ánimos y criticar a los jueces que lo investigan. Nosotros respetamos las acciones de la justicia y por lo tanto lo que pedimos es que se investigue y que lleguen hasta el final y que desde luego se haga justicia. Y por lo tanto nosotros no vamos ni a justificar ni a defender lo que no sea defendible. Y por lo tanto cuando la justicia actúa, máximo respeto, sea contra quien sea. Nosotros no vamos a hacer como hace Pedro Sánchez, que sale el gobierno en tromba contra un juez con nombres y apellidos, deslegitimando su actuación. Máximo respeto a la justicia y estaremos vigilantes sobre esta cuestión. El Partido Popular en las últimas horas inició los trámites para abrir un expediente informativo sobre el señor Cristóbal Montoro, y ciertamente ha presentado un escrito pidiendo la baja voluntaria del partido para defenderse de esa causa judicial y no empañar la imagen de nuestra formación. Nosotros, máximo respeto a la presunción de inocencia y máximo respeto, sin lugar a dudas, al trabajo de los jueces.
Anteriormente hablaba de septiembre, ¿cómo se presenta el próximo curso? ¿Cómo estamos en periodo estival? Supongo, bueno, no sé si será calmado o no, porque se ve que no, pero entiendo que con el comienzo de septiembre tienen bastante movimiento en el partido. Bueno, la realidad es que nuestro trabajo es hacer oposición a un gobierno en descomposición, a un gobierno que ya no gobierna, a un gobierno que no tiene presupuestos, un gobierno que no tiene intención de aprobarlos tampoco, y por lo tanto nosotros vamos a seguir defendiendo el interés general desde el Congreso de los Diputados. Somos la primera fuerza política y pese a ello no gobernamos, estamos en la oposición, y nuestra obligación son dos, básicamente. La primera, controlar al gobierno, y es lo que hacemos, y creo que lo estamos haciendo bien. Y la segunda es ir presentando el proyecto que representa el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo para España. Nosotros queremos llegar al gobierno, pero no por la alternancia de vida, sino por ser alternativa real de futuro. Llegar al gobierno no porque nos toque, no porque este gobierno lo haya hecho muy mal, que lo hace muy mal, sino porque tenemos un proyecto para España que queremos sacar adelante. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer durante las próximas semanas, durante los próximos meses, lo que reste de legislatura. Y Feijóo presentaba en el Congreso un poco el decálogo de cuáles son las prioridades del próximo gobierno de España. Evidentemente todo pasa por regeneración democrática. Hay que blindar las instituciones democráticas del Estado y ponerlas al servicio del interés general y no del gobierno de turno. Hay una asignatura pendiente del gobierno de Pedro Sánchez que nosotros queremos encarar y hacerlo de frente, porque hoy por hoy es uno de los principales problemas que tiene la sociedad española, que es la vivienda. La vivienda. Hoy en España la vivienda se ha convertido en un bien de lujo. Los jóvenes en España cada vez tienen más difícil emanciparse y ya no están pensando en comprar una vivienda, ni siquiera en emprender un proyecto de vida alquilando una. No, es que en muchas ocasiones se ven obligados a compartirla porque pensar en comprar es un sueño inalcanzable. El mercado de la vivienda se ha deteriorado durante los últimos 8 años y creo que si no se actúa desde el gobierno esto solo irá a peor y creo que en ese sentido tenemos que seguir trabajando. Nuestra propuesta es bajar impuestos. La presión fiscal que sufren las familias españolas es inaguantable. Desde que Pedro Sánchez es presidente hasta hoy ha habido hasta 96 subidas de impuestos o de cotizaciones. Y creo que hay que revisar una a una para darle un alivio a las familias, porque nunca pagamos tantos impuestos y nunca recibimos tan malos servicios. Y eso es lo que está sucediendo en estos momentos. ¿Qué harían con la ley de amnistía o la ley trans? Bueno, nosotros hemos explicado que cuando llegue el gobierno de Alberto Núñez Feijóo derogaremos una serie de leyes impulsadas por el Partido Socialista. Leyes que se han convertido en un problema para nuestro país. La ley trans hemos dicho que la derogaríamos porque es necesario una protección para las personas que tengan esa cuestión y que por lo tanto tienen derecho a recibir la atención de la administración, tanto atención sanitaria, médica, como psicológica, y por lo tanto ahí hay que garantizar, especialmente en los casos de los menores, ese acompañamiento durante ese proceso, que desde luego es voluntario. Y con respecto a la ley de amnistía, la postura de Alberto Núñez Feijóo es clara. Nosotros derogaremos la ley de amnistía, pero eso no nos permitirá retrotraer los derechos a los que se hayan podido acoger, porque en nuestra legislación, en nuestro ordenamiento jurídico y en el comunitario no está permitido el efecto retroactivo de las leyes. Y por lo tanto, los que se beneficien de la ley de amnistía no podrán volver a la situación anterior. Pero sí queremos derogar esa ley, porque es que claro que han incumplido la ley y claro que han delinquido. Y la ley de amnistía es reconocer que el Estado se ha equivocado frente al golpe de Estado que unos pocos quisieron dar en Cataluña. Y por lo tanto nosotros derogaremos la ley porque el Estado ha funcionado, la ley y la Constitución no se han equivocado y por lo tanto derogaremos, aunque tenga solo un efecto simbólico, esa ley de amnistía. ¿Y qué me dice de esa financiación singular? ¿Cómo se le explica especialmente a un gallego, por ejemplo, que es menos que un catalán? Bueno, es que Sánchez, que solo quiere ganar tiempo, cree que todo está en venta.
y para ganar unas semanas o unos meses dentro del gobierno ha decidido algo tan rocambolesco como es trocear la agencia tributaria. Y creo que es un error de bulto, ¿no? Y que desde luego para todo lo que tiene que ver con financiación autonómica, el criterio tiene que ser la multilateralidad. No se puede negociar con uno lo que es de todos. Y por lo tanto, claro que España necesita una reforma de nuestro sistema de financiación autonómica que garantice más recursos a todas las comunidades autónomas, pero los independentistas solo están preocupados por Cataluña, quieren un trozo mayor de la tarta, quieren toda la tarta, y eso vulnera principios como la solidaridad interterritorial que consagra nuestra Constitución, ¿no? Y por lo tanto nosotros no estamos de acuerdo, vamos a utilizar todos los resortes que el Estado de Derecho pone a nuestro alcance, ya sea como partido en las Cortes Generales o desde las comunidades autónomas donde gobernamos, para tratar de frenar esta decisión que desde nuestro punto de vista es un disparate auténtico. Es un disparate para la inmensa mayoría de los españoles, también lo era para Pedro Sánchez hasta hace poco tiempo, porque Pedro Sánchez también estaba en contra, igual que el Partido Popular y todo el Partido Socialista. El único que ha cambiado de opinión es él, y no ha cambiado por convivencia, como dicen en el Partido Socialista, ha cambiado de opinión por conveniencia, porque le conviene para poder seguir al frente del gobierno. Tenemos que finalizar esta entrevista ya, pero antes de nada preguntarle, está en Madrid, claro, más que aquí en Ferrol, pero ¿cómo ve la ciudad? ¿Ve ese cambio del que habla el alcalde, José Manuel Rey? Bueno, yo creo que Ferrol está creciendo, Ferrol está despertando, y yo creo que se nota en las calles. Se nota cuando uno ve andamios y hay viviendas que se están rehabilitando, estamos creciendo poblacionalmente, creo que nuestra economía empieza a funcionar mejor, y creo que José Manuel Rey tiene grandes proyectos para esta ciudad. Lo demostró en la etapa anterior en la que fue alcalde, y creo que en ese mandato hubo muchas transformaciones urbanas de nuestra ciudad, y creo que en esta legislatura Ferrol lo va a notar. Solo creo que falta una cosa. José Manuel Rey lo está haciendo bien en Ferrol, tiene la colaboración de la Xunta de Galicia desde Santiago, y creo que esta sería una gran legislatura si además tuviese la colaboración del Gobierno de España, y estoy seguro que cuando Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno, a Ferrol irá mucho mejor que ahora teniendo un con el gobierno de Pedro secretario Sánchez. general del Partido Popular aquí, un ferrolano también, José Manuel, sí, sí. Supongo sería beneficioso para la ciudad, por tanto, que tuviéramos tan cerquita. Bueno, pues yo creo que cuando haya un gobierno del Partido Popular en Madrid, con Alberto Núñez Feijóo en la presidencia del gobierno, Ferrol estará en la mesa del Consejo de Ministros. Desde luego, con Yolanda Díaz no lo ha estado. Es tremendamente lamentable que una ferrolana sea la vicepresidenta segunda del gobierno de España y que no haya traído absolutamente nada a Ferrol. En Ferrol no tenemos AVE, no tenemos tren, tenemos deficiencias en inversiones que dependen del Estado, sin duda, y bueno, pues eso desde luego podremos recordárselo a Yolanda Díaz cuando vuelva a esta ciudad, sin ninguna duda. Ahora, si estuvieran en el gobierno, ese AVE tan demandado, esas cercanías aquí en la ciudad, se ha creado hasta una plataforma, lo que nunca, se han unido todas las fuerzas políticas de la ciudad para ir hasta Madrid y demandar esa necesaria modernización. Yo tuve una reunión con el alcalde de Ferrol y todos los portavoces de los distintos grupos municipales, y tengo que decir que celebro que haya esa unidad. Lo que lamento es que al Partido Socialista de Ferrol en Madrid no les escuchen y no tengan ningún peso y no tengan ninguna capacidad de influencia sobre el gobierno de su mismo partido. Eso es lo que lamento. Esperemos que si llegan ustedes al gobierno no tengan en cuenta esta cuestión tan demandada por toda la comarca. Miguel Tellado, ha sido un placer poderle tener esta noche aquí. Gracias. Lo mismo digo, y muchísimas gracias por invitarme. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM, en la 90.6. Que pasen una feliz noche.